¿Quién está con el equipo de Jabdiel, de los que ya están aquí presentes? Mm, No sabría decirle. De hecho, creo que ni Jabdiel está, maestra. Ya está entrando, creo. Hola, Jabdiel, buenas tardes. Jabdiel, ¿estás ahí? Mm, em, Jabdiel, necesito saber si van a exponer el tema o si comienzo la clase. Hola, Jabdiel. Hola, profe, buenas tardes, no la escuchaba. Ok, ¿están listos ya para exponer? Solamente faltan ustedes. Sí, profe, estoy esperando que se conecte Ignacio. Ok. ¿Y qué pasa si Ignacio no se conecta? Yo expongo. Ok. Ya llegó. Hola, Ignacio. Hola maestra, buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Estamos esperándoles para que por favor nos exponga en su tema. Ok. ¿Quién expone? Digo, ¿quién presenta a Javier? ¿Tú o yo? Tú presenta si quieres. Bueno, yo presento. Ya se ve, ¿verdad? Listo. Nosotros somos el equipo de Biodiversidad de México que está conformado por Jabdiel Orlando y su servidor Luis Ignacio Plasencia Vega. Vamos a hablar sobre la biodiversidad en México pasada, presente y reservas naturales protegidas. México cuenta con una enorme diversidad natural. En el año 1985, perdón, se adoptó por primera vez la palabra biodiversidad, que significa bios vida y diverso mucho. Por tanto, biodiversidad significa mucha vida. México no solo es considerado uno de los 17 países megadiversos, sino que además es uno de los 5 países más diversos del planeta. En cuanto a especies, México ocupa el nivel mundial, el segundo lugar en reptiles, el tercer lugar en mamíferos y el quinto lugar en anfibios, además de plantas, y el octavo lugar en aves. La biodiversidad de México está establecida por la ONU, lo cual es importante recordar que México es el quinto país que tiene variedad de plantas y anfibios y el tercero en mamíferos, con el segundo en reptiles de todo el planeta. Nuestro país forma parte del grupo de naciones que concentran casi el 70% de diversidad mundial de especies, perdón. Con respecto a otros países megadiversos, México se encuentra en la posición número 5. En la lista de países megadiversos se encuentra
Brasil, Colombia, China, Indonesia, Venezuela, Ecuador, Perú, Australia, Madagascar y el Congo. La complejidad de los paisajes, con montañas confieren diversidad de ambientes, de suelos y de climas. México es un país eminentemente montañoso, además de estar rodeado de mares. Después de la revolución industrial, el creciente contenido de dióxido de carbono en el planeta ha proporcionado procesos de cambio climático a nivel global. La biodiversidad está disminuyendo de gran velocidad. Esto es debido al cambio climático, eh, las especies invasoras y la sobreexplotación y la contaminación. Estos factores han provocado que la biodiversidad en México pues vaya poco a poco en desgaste. ¿Cuáles serían las medidas que se pueden adoptar para conservar la biodiversidad? Sería informar al conjunto de la sociedad sobre los beneficios que se derivan en la conservación de la biodiversidad y plantear abiertamente con una visión de conjunto las contrapartidas que surgen al favorecer unas opciones en detrimento de otras. También contribuye a optimizar los beneficios para la sociedad. Recuperar un ecosistema es por lo general mucho más costoso que proteger el ecosistema original, aunque está adquiriendo una importancia creciente a medida que aumenta el número de áreas degradadas. Aquí se presenta una tabla de tipos de biodiversidad en México a nivel mundial. ¿Sí se alcanza a ver? El número de mamíferos son las especies que existen en el mundo, cuántas habitan en México y el porcentaje. En primer lugar tenemos a los mamíferos. Perdón. Perdón. Espérame. Ya. En segundo lugar a las aves. Tercer lugar reptiles y así sucesivamente. También tenemos biodiversidad de plantas que se menciona por más que nada principalmente las magnolias y las margaritas, palmeras y pastos, cícadas y pinos, helechos, musgos y hepáticas, algas y hongos, que son más de 70,000 especies en el mundo. Y bueno, también menciona en las plantas las especies, que lo que es en México y su porcentaje. A continuación vamos a visualizar un cuadro de las siete categorías, y las áreas federales protegidas, que son las reservas de la biosfera. Existen 45, parques nacionales existen 66, monumentos naturales existen 5, áreas de protección de recursos naturales existen 5, áreas de protección de flora y fauna existen 40, santuarios 18. En total, México cuenta con 182 áreas protegidas naturales. Posteriormente tenemos un listado de las áreas naturales protegidas en México. Bueno, como pueden ver, para no mencionárselas todas, porque son muchas, son estas y las que siguen de acá. Más que nada por el tiempo, maestra. Son bastantes las que son protegidas. Y esta es la última. Algunas áreas naturales protegidas sería la reserva de la biosfera Ría Celestún. Es una bella reserva que se encuentra en Yucatán. Uno de los principales atractivos de la reserva
es la observación de aves ya que llegan aquí para descansar, alimentarse y reproducirse una gran variedad de especies migratorias, especialmente del flamenco rosado. Se han llegado a contar 300 especies de aves, tanto aves de bosque como carpinteros, colibríes, motmots y como aves acuáticas, fragatas, garzas, patos, etcétera. Además del ya antes mencionado flamenco rosado. La reserva se ubica en la desembocadura de la cuenca de agua subterránea más importante de Yucatán, que coincide con el anillo de cenotes y con el río Lagartos, de la misma manera se encuentra dentro del corredor costero de humedales con la mejor conservación de la parte occidental de la península. La reserva de la biosfera Siancán, su nombre traducido del maya significa lugar donde nace el cielo. No es para menos, esta está ubicada en las costas de Quintana Roo. Su nombre coincide con su belleza inigualable caracterizada por una abundante vegetación compuesta por cerca de 800 flores y plantas. Una fauna en donde 101 mamíferos y 346 especies de pájaros son encontrados en su hábitat, perdón. Hay selva, arrecifes, coralinos, manglares, y esta reserva se puede observar en todo el estado. Las especies que se observan son el tapir, manatí, jaguares, tucanes, tortugas, delfines, cocodrilos, pumas, monos, flamencos, además de diferentes especies de flora. Hierve el Agua siempre ha sido reconocido como el probable lugar sagrado de los antiguos zapotecos en Oaxaca. Su belleza debe de ser al contraste natural, bueno, se basa al contraste natural, pues está en el corazón de una sierra. El principal atractivo lo ofrecen dos impresionantes cascadas petrificadas, la primera de 30 metros de altura y la segunda de 12 metros aproximadamente, la cual cabe mencionar que es un lugar excepcional. Las cascadas fueron formadas por escurrimientos de agua carbonatada desde los manantiales situados en la parte superior de las peñas. De estos manantiales se proyecta el agua por sobre las formaciones, originando así nuevas capas que se proyectan hacia una barranca de 200 metros de profundidad, que visto desde arriba es un paisaje que te enamorará. Parque Nacional Marino de Arrecifes de Escalá. Este se encuentra ubicado en Quintana Roo, en Mamal, el cual forma parte de la barrera carolina nombrada Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerada como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. En Escalá vas a encontrar una diversidad marina y una belleza que lo convierte en un destino único para los amantes del ecoturismo, ya que esta zona se presta para el buceo, la pesca deportiva, el snorkel, el kayak, el fly fishing. No me dejas ver. Oh. Y aunque es una de las comunidades más antiguas del sur de Quintana Roo, sigue siendo un destino virgen ubicado en la costa maya. El Parque Natural Cima de las Cotorras es una reserva natural también que se puede observar en un gran hundimiento donde las familias de cotorras viven en los árboles que se encuentran en el fondo de la cima. Es un buen lugar para presenciar la llegada y salida de estas aves, para explorar, practicar actividades de ecoturismo. En la cima de las cotorras encontrarás vestigios de la cultura zoque, representada por pinturas rupestres, también lo cual puede practicar rapel, senderismo, recorridos externos e internos, descansar en una cabaña ecológica y degustar de un buen platillo de la gastronomía chiapaneca y observar la flora y fauna de la región.
Parque Nacional Cañón del Sumidero. Este se encuentra entre selva y tiene en realidad un paisaje maravilloso. Se encuentra en el Cañón del Sumidero, tienen su hábitat, perdón, la fauna que se encuentra en el Cañón del Sumidero es el mono araña, el oso hormiguero, el ocofaisán, entre otras Les especies. quedan 3 minutos, chicos. Sí, de hecho ya Hay, vamos a acabar. Ok. hay una manera muy clásica de correr el cañón, perdón, del Sumidero. Este es un viaje ida y vuelta hasta la presa Chicoacén, que está ubicada a 30 kilómetros de Chiapas de Corzo. La travesía del cañón, perdón, es una de las espectaculares de México. En sus paredes casi verticales se encuentran cuevas, como la de colores cascadas, como la llamada Árbol de Navidad, y en las orillas del río se pueden observar cocodrilos. Compañeros y maestra, gracias a todos por su atención. Ok, gracias. Y está en la Eh, bibliografía. Bueno, aquí ya nada más quedamos dos de los integrantes. ¿Ariadna se cambió de grupo? No, sí se dio de baja, Muy maestra. baja. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene preguntas, dudas o comentarios? Adelante, Ayami. Yo tenía la duda que si en la Ciudad de México hay un lugar protegido, o sea, ¿cuál sería? O si hay. Está en Texcoco. No recuerdo bien cómo se llama el cerro, pero colinda con el estado de Puebla. Aileen, Ok. No sé si puede entrar como reserva natural el parque de la Ajusco. No sé si llegue a entrar. Sí, también. hay categorías, exacto. O sea, las categorías más importantes que están técnicamente más cuidadas son estas que nos mencionaron sus compañeros, que son las reservas de las biosferas. Pero también hay áreas naturales de una menor categoría de protección, como es la Jusco, no en su totalidad, en ciertas zonas. Se supone que también los dinamos. También el mm, Parque de Nativitas. exacto, nativitas, Cuemanco, no sé si también siga o estaba, pero depende del nivel que tengan. O sea, en estos es un nivel muy, muy laxo. Técnicamente sí está protegido. Las lagunas de Zempoala, por ejemplo, también se supone que están protegidas, pero es Sí, un esas nivel sí muy están protegidas. laxo. El nivel más así como contundente y con mayor rigor, donde sí está muy controlada la entrada a esas áreas, es los que se nombran como reservas de la biosfera. Las áreas naturales protegidas hay muchísimas muy cerca de la ciudad, muchas en Morelos, muchas en Hidalgo, Las Estacas, por ejemplo, y sin embargo son lugares que también se prestan en donde pueden llevar a cabo pues eventos como festivales, ¿no? Y técnicamente son reservas naturales protegidas, pero se les permite ese tipo de actividades, puesto que técnicamente lo que se puede acopiar o generar con este tipo de actividades está destinado a seguir manteniendo la protección de esas áreas. Había otra pregunta. Andrea, Yo, profesora, ajá, tenía una duda. Los, bueno, yo vivo en Xochimilco y vivo un poco cerca de los canales. Y no sé si los ajolotes también podrían ser considerados como reserva natural. los ajolotes. Ajá, los ajolotes. Aquí hay dos categorías distintas. Una cosa es hablar como de los factores tanto bióticos como abióticos que constituyen o están delimitadas por una región de área, de superficie. Y otra cosa aparte es hablar también de
lo que tiene que ver con el peligro y protección de especies animales. eh, Prácticamente ahí entra flora y fauna. Entonces, se supone que los ajolotes sí están en la norma del Diario Oficial de la Nación. Ahorita no recuerdo qué norma es, pero están considerados como especies en peligro de extinción y técnicamente bajo ese rigor no pueden comercializarse, no pueden, salvo que dé el permiso Zagarpa, hacer trabajos de investigación con ellos. De ahí que si se constituyen criaderos, que también es lo que ya existe por parte de la UAM, sobre todo, eh, con ese esquema de criaderos, entonces sí pueden hacer la donación o préstamo de especies para fines de investigación o fines científicos. Sin embargo, lo que es un hecho es que ahorita de manera natural ya no hay ajolotes en Xochimilco. Todos los xochimilcos que hay, todos los xochimilcos, todos los ajolotes que hay están siendo cuidados por pequeños grupos, por asociaciones, por eh, comunidades, pero propiamente el ajolote ya no existe en su ambiente natural. Eso es lo lamentable. ¿Y alguien sabe por qué fue? Que el ajolote ya no exista en los canales de Xochimilco. Por las trajineras, ¿no, verdad? Influyó un poco, pero eso no fue el factor predominante. ¿Por la contaminación? Eso también influyó, pero la verdad es que fue una medida que tomaron políticos de manera muy tonta. Pretendieron generar actividad económica en los pobladores cercanos a los canales y les dieron truchas para que pudieran criar truchas y estar generando un ingreso por medio de esa actividad económica. Las truchas depredaron por completo a todos los ajolotes. Son sus depredadores. No solamente se comían a los ajolotes, sino que además contaminaban muchísimo los canales. Entonces, esas son como las consecuencias de llevar a cabo estrategias políticas en este escenario donde desde luego que era una estrategia buena, que tenía pues como fin u objetivo promover un tipo de actividad económica en los pobladores de Xochimilco, pero sin embargo, lo malo de hacer ese tipo de cosas en ambientes naturales es que no solamente basta que tener la iniciativa, la propuesta, ejecutarla, sino que se requiere de conocimientos del área donde vas a ejercer una actividad económica para evitar este tipo de catástrofes naturales. Entonces, los ajolotes ya no existen en su ambiente natural, principalmente porque permitieron la crianza de truchas y tilapias y son depredadores de los ajolotes. Evidentemente las depredaron todas. Las truchas además se reproducen de manera muy rápida. Se salió de control, se salió de control y pues los pocos ajolotes que han ido rescatando ya tiene muchísimo, yo creo que tiene más de 4 años que no han tenido el avistamiento en un canal de Xochimilco de ajolotes. Todos los ajolotes que ahorita podemos observar de manera viva es porque han sido criados de manera artificial o en cautiverio, porque en su ambiente natural ya no existe. Por eso es importante que toda estrategia que se lleve a cabo, que se genere o que se quiera implementar en un ambiente natural, se tiene que tener con conocimiento de la dinámica de esto y apoyarse de personas que se encargan de ese estudio, ¿no? Como lo son los ecologistas, para poder llevar a cabo una buena estrategia que no solamente sea viable para las personas, sino que justamente pueda seguir siendo vivible también para el resto de las especies, tanto flora como fauna, que se encuentran ahí. Sí, en el Parque Ecológico de Cuemanco, pero el Parque Ecológico de Cuemanco también ya es una reserva artificial en realidad, ya no es natural, ha sido también artificial. Bueno, puse la encuesta ahí, por favor, para que califiquen la exposición de sus compañeros
Y voy a dar comienzo a este último tema, ya para cerrar la parte del escenario natural y a ver si nos da tiempo de iniciar con la parte del escenario sociocultural. Antes de iniciar yo con mi presentación, quiero preguntarles, con todo esto que ahorita hemos estado viendo un poquito de los ciclos biogeoquímicos, de esta última exposición, ¿qué es lo que ustedes entienden por recurso natural? Pues, Em, Ricardo. ma- Pues yo entiendo que es un material, sí, pues algún material que se da por parte de la naturaleza, en la misma tierra. Exactamente, es cualquier elemento, porque no solamente son cosas tangibles, ¿no? El aire, por ejemplo, el oxígeno, que viene por todos estos ciclos que ustedes vieron cómo intervienen, cómo se entrecruzan estos procesos con la fotosíntesis, con el ciclo hídrico, con los ciclos sedimentarios, todo esto, el oxígeno que se constituye o que está en la atmósfera, pues es un elemento. Y entonces, un recurso natural son todos aquellos elementos que la naturaleza tiene, no es que ella nos los proporcione, sino que tiene y que están contribuyendo al bienestar y al desarrollo para todos los seres vivos, no solamente para nosotros, en general, para todos los seres vivos, en el mantenimiento y supervivencia de ellos. De tal forma que está el material, como bien dijo Ricardo, que nosotros podemos obtener, cuestiones tangibles, aquello que no es tangible, como el oxígeno en la atmósfera, pero incluso también las cuestiones energéticas. Esta parte de tener presente que hay organismos autótrofos como las plantas y que sin ellas, pues, gran diversidad de vida no estaría existiendo. Y es gracias a que ellas pueden estar aprovechando este recurso energético proporcionado por este gran astro que es el Sol y por medio de esto llevar a cabo la fotosíntesis, aprovecharla perfectamente y ser el sustento alimenticio de toda una cadena bien compleja, intrincada, de las relaciones que se están gestando en los ecosistemas. Entonces, los recursos, pues, tienen que ver justamente con todo aquello que está contribuyendo tanto a la producción como a la distribución de energía y de materia para o en la vida de los seres vivos. De tal manera que si nosotros los vemos ya en el beneficio de la humanidad, pues los recursos naturales están constituyendo muchos bienes y servicios que son utilizados por nosotros. Dependiendo de la manera en cómo los veamos, desde la visión de los economistas, desde luego que estos principalmente se observan como factores de producción y de ahí que con esta gran actividad económica que se puede ejercer a través de ellos y gracias a ellos, pues se hayan dividido de acuerdo a sus usos, ¿no? Como recursos renovables y recursos no renovables. Dentro de los recursos renovables y no renovables, pues justamente hace alusión a la tasa de producción que está teniendo cada uno. Por ejemplo, el agua nosotros podríamos clasificarla tanto como un recurso renovable como no renovable. ¿Por qué? Porque en realidad el agua dulce nosotros no estamos teniendo la consideración de aprovecharla de acuerdo a este ciclo que nos explicaron durante sus exposiciones, porque le estamos usando más de la tasa de producción que ella puede estar llevando a cabo, ¿no? Desde luego que en los mares y océanos, pues más bien ahí podríamos decir que el agua es renovable, hay gran cantidad, incluso ahorita con el calentamiento global, pues más bien está aumentando el límite del nivel del mar por el deshielo que se está dando en los glaciares, pero si hablamos de esta agua dulce, pues es más propio considerarla o clasificarla por ese uso como no renovable. Aquellos que son renovables, es decir, que están ilimitados, principalmente la luz solar, las mareas también, vientos, ellos prácticamente es hablar que sí son recursos renovables y de ellos también
esa función que tienen, esa energía que tienen, podemos aprovecharla para poder tener plantas eólicas, ciertas plantas hídricas también, plantas solares para la obtención de la energía. Entonces, con base en esta gran clasificación de los recursos naturales que se da a la luz de la actividad económica, voy a empezar con la presentación que tiene que ver con los servicios ambientales. Empiezo a compartirles mi pantalla y por favor díganme si la pueden ver. ¿Ya están viendo la presentación? Ya. Ya, Gracias. ya maestra. Ya. Entonces, pues tenemos a los servicios ambientales, los cuales también los podemos nombrar o los van a encontrar como ecosistémicos. Y lo que hay que tener bien en mente y presente es que son esenciales para la vida. O sea, sin ellos en realidad muchísimas formas de vida no existirían y prácticamente tampoco nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos el valor que tienen y todo lo que nos proporciona, porque en medida que nosotros reflexionamos respecto a eso y nos hacemos conscientes de esta información, es que podemos fomentar su cuidado. Solamente se puede cuidar lo que se valora. Y si nosotros los valoramos a través de la información, del conocimiento, entonces también generaremos un pensamiento ético para poder fomentar su conservación. Los servicios ecosistémicos, por lo tanto, son aquellos que la naturaleza o los procesos ecológicos generan y son de utilidad a los seres vivos y en general al mantenimiento del planeta. De tal manera que eh, estos servicios ecosistémicos están bajo las actividades que la humanidad ejerce, abasteciéndonos de servicios que están cumpliendo la satisfacción de la necesidad de las grandes sociedades y en general, pues, de los humanos, ¿no? Nos cubren de necesidades básicas como es alimento, abrigo, respirar, o sea, si no tuviéramos una buena calidad del aire, pues prácticamente, bueno, en la ciudad ya es muy difícil hablar de que hay una buena calidad del aire, aunque en estos últimos días sí se han podido disfrutar de días bastante despejados y buenos, eh, pero prácticamente satisfacen nuestras necesidades básicas, ¿no? Que es por lo menos comer, abrigo y el respirar. Sin estas tres cosas que son básicas, nosotros no podríamos estar viviendo. Debido a los servicios que nos ofrecen, se han clasificado en 4 categorías, de las cuales estas últimas 3 a su vez están dependiendo de acuerdo a su función como las funciones de regulación. Aquí los tipos de servicio, les comentaba, se clasifican en servicios de abastecimiento, servicios ecosistémicos de regulación, servicios ecosistémicos de apoyo y servicios ecosistémicos culturales. Voy a ir dándoles ejemplos de cada uno. Ahorita, a grandes rasgos, quiero comentarles que los servicios ecosistémicos de abastecimiento son aquellos beneficios materiales que nosotros podemos obtener de los ecosistemas, tal como es los alimentos, materias primas, medicinas, prácticamente toda la base de la medicina alópata, pues tuvo una base de medicina tradicional que es con las plantas, ¿no? De las plantas se han desprendido infinidad de fármacos y drogas, los alimentos también que nosotros tenemos, todos esos son los materiales que nos proporciona y están clasificados dentro de los servicios ecosistémicos de abastecimientos. Hay muchas culturas, muchas formas de sociedades en donde prácticamente este tipo de servicios de abastecimiento pues representan su forma de subsistencia, ¿no? Pensemos en este tipo de culturas o de sociedades aborígenes que hay en Brasil, por ejemplo, en Australia, la manera en que viven, pues obtienen y se proveen todo para estar subsistiendo prácticamente por los servicios ecosistémicos de abastecimiento. Los servicios ecosistémicos de regulación
son aquellos como el clima y la calidad del aire. Eh, y pues es como en estos espacios en donde se está llevando a cabo parte de las transiciones de los ciclos bioquímicos que ustedes nos estuvieron exponiendo, en donde está regulándose justamente ciertas fases o etapas de esos ciclos, en donde se lleva a cabo almacenamiento, reclutamiento, en algún momento del carbono, del azufre. Si recuerdan cuando nos exponían estos ciclos sedimentarios y estos ciclos gaseosos, pues están no tan claramente delimitados en ser totalmente a llevarse en la superficie terrestre, sino que estaban oscilando, ¿no? De pasar en la litosfera y a la parte terrestre también, para ir transitando en el cumplimiento de todo este ciclo. Entonces, justamente el clima, la calidad del aire, están formando ahí o constituyendo un servicio ecosistémico de regulación. Esta moderación y manera en que van modulando los fenómenos naturales, la manera en cómo se está dando también la prevención de la erosión, la conservación de los suelos, el control de las plagas, la polinización es considerada un servicio ecosistémico de regulación que aparentemente son invisibles, pero si vamos considerando la trayectoria que tienen, pues están teniendo un papel importante para la constitución, ya sea de cadenas alimenticias o de la conformación y funcionamiento de los ciclos bioquímicos. Como no los podemos ver prácticamente, ustedes nos los describieron, no podemos estar viendo cómo se da la fijación del nitrato, cómo está cambiando de nitritos a nitruros, o sea, no podemos observar todo eso. Damos por sentado que no existen, pero sabemos, tenemos la información de que están ocurriendo y de que el hecho de que estén ocurriendo favorece a la riqueza tanto de factores bióticos como de factores abióticos, de tal manera que un buen funcionamiento de este tipo de servicios, pues nos van a estar ofreciendo una buena calidad del aire, una buena calidad del suelo, y si se llega a dar un daño, pues estos tardan bastante en poder tener una buena bioremediación. Los servicios ecosistémicos de apoyo son aquellos que son imprescindibles, es decir, que son vitales para la flora y la fauna. Este tipo de servicios ecosistémicos de apoyo hace referencia a aquellos que están permitiendo que exista una diversidad de plantas y animales, pero que además dentro de esta diversidad que existen está dándose un flujo energético entre cada una de las especies y elementos que están constituyendo a los ecosistemas. De tal manera que hablaríamos que los servicios ecosistémicos de apoyo, pues prácticamente es estar hablando de estos espacios vitales que tiene que ver un poco con la última exposición que sus compañeros nos dieron para la existencia de la biodiversidad. Y entonces, pues tiene que estar considerándose la calidad que hay en cada una de las espacios geográficos en los cuales se está llevando a cabo esta relación y redes ecológicas entre flora y fauna, pero desde luego sin dejar de lado que están teniendo a su vez energía de elementos como resulta una buena calidad del aire, un buen suelo, una buena cuerpo de agua en el cual se está llevando a cabo pues toda esta dinámica. Y finalmente los servicios ecosistémicos culturales son aquellos beneficios que también son no materiales, pero que nosotros estamos obteniendo de los ecosistemas. Esto justamente tiene que ver con poder tener una inspiración estética, con tener una identidad cultural, con el sentimiento de apego en un espacio geográfico, territorial, lo que constituye prácticamente la
territorialidad, con la experiencia espiritual que se da, que se gesta, que surge, que tiene que ver y que está relacionada con el entorno natural. Si nosotros pensamos un poco en la cultura de México y nos vamos hacia la parte prehispánica, pues podremos tener grandes elementos en donde la manera en que se concebía la naturaleza es muy distinta a cómo se ha concebido después, pues de esta colonización que se dio por parte de España, ¿no? Era una cultura que en realidad era politeísta, no tenían un solo Dios y cada ritual que tenían era un ritual que tenía una relación con la naturaleza. Eh, Tenían momentos de siembra, de cosecha, y cada uno también estaba dedicado a alguna deidad, se hacían rituales, sacrificios, etcétera, etcétera, que iban gestando la cosmovisión, ¿no? De estas sociedades. Entonces, pues los servicios ecosistémicos en realidad también nos proveen de este tipo, perdón, los recursos naturales en realidad también nos proveen de este tipo de servicios ecosistémicos que se les conoce como culturales. Para muestra ahorita esta parte que el tradicional Día de Muertos de México, pues es algo que ya hasta inspiró a una película famosísima de Disney, de tal manera que también esta tradición que surge y que se remonta un poco desde esa época, que fue teniendo sus modificaciones, desde luego, con la llegada de los españoles, pero se ha mantenido con cuestiones bien originales y genuinas, ¿no? El hablar del Mictlán, el Xolo, todos estos elementos que están en la naturaleza, que permitieron y conformaron este tipo de tradición. Entonces, pues vamos a ver, justamente en esta tabla tenemos la clasificación de acuerdo a la función de los ecosistemas, de acuerdo al tipo de servicio que nos brinda, que fue los que ahorita les describí previamente. Y bueno, aquí está como un ejemplo de esos ecoservicios, ¿no? De acuerdo a su función, se repite también, de acuerdo al tipo de servicio, los de regulación. De acuerdo a su función, tenemos a los de sustrato, que prácticamente entran todos los que ahorita les mencioné: abastecimiento, regulación y cultural. De acuerdo a la función de producción, pues caen en un tipo de servicio también de abastecimiento. Y de acuerdo a la función de información, también nos proporcionan un servicio ecosistémico cultural. En la parte cultural, pues también actualmente hablar de esto que también sus compañeros nos comentaban en la exposición, de las reservas de la biosfera, pues esta parte que nos proporcionan de ecoturismo, de recreación, de relajamiento, de poder hacer, ellos mencionaban, en tal reserva puedes hacer snorkel, apreciar arrecifes, etcétera, etcétera, pues todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, también nos proporcionan de cuestiones educativas y de cuestiones de investigación. De abastecimiento, esta parte que les comentaba sobre la alimentación, la cual la tenemos por medio de prácticas como lo son la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, recolección de frutos, etcétera, etcétera. Y pues también la parte de los recursos forestales, ¿no? Cómo nos proporcionan materias primas, cómo nos han proporcionado también medicinas por medio de las plantas medicinales, material de construcción. Creo que todos hemos visto aquí dentro de la Ciudad de México, o con salir un poquito de carretera, de repente como hay cerros que se ven incompletos, y pues es justamente porque se les está extrayendo, ¿no? Este tipo de, de suelo, de arcillas, que son funcionales también para la industria de la construcción. Y bueno, en la parte de la regulación, lo que les comentaba, el mantenimiento de un clima favorable, la polinización, la prevención de plagas, el control de especies exóticas invasoras, como fue lo que ocurrió en el ejemplo que hablábamos del ajolote en los canales de Xochimilco, la prevención de desastres naturales, tener esta conciencia del territorio y de las características del territorio para llevar a cabo construcción o no de esa región. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Creo que alguien tiene su manita levantada. Adelante, por favor.
Maestra, una Ailén. pregunta. Ahorita que dijo usted de según como que las campañas que hacen para tanto para atraer cosas como atraer al turismo y como en regiones naturales y así. Yo siento que eso ya es como que y aparte de que como que quieran dar a conocer las biodiversidades, eso ya también tiene como fines de lucro, ¿no? Porque finalmente, quieran o no, por más que digan, es que nosotros cuidamos, es que esto, es que el otro, de alguna otra manera sobreexplotan ese tipo de recursos, ¿no? Al ser tan concurridos, porque por lógica no todas las personas van a tener como de que, ok, le voy a tener amor y respeto a la naturaleza, y si le están diciendo, esta especie está en peligro de extinción, ahí van y como que la tocan y como que ya le hicieron algo. Entonces siento que todo eso ya es como con fines de lucro. Sí, eso es muy cierto. Incluso nuestra sola presencia, o sea, estos grupos que van organizando de repente, ¿no? Estos tours turísticos que organizan con grupos de personas grandes, pues ya nuestra sola presencia altera a, a ciertos organismos, ¿no? O sea, híjole, es como si llegaran personas extrañas a estarnos vernos en nuestra casa, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a sacar de onda, va a ser como de, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Por qué me están viendo? O sea, simplemente eso también ya genera un tipo de estrés a los seres vivos que se encuentran ahí. Y es verdad, o sea, ya hay una gran parte en donde se están llevando a cabo esos fines de lucro nada más, y entonces recaemos en una actividad que está siendo una actividad sustentable, pero no sostenible, ¿no? O sea, hace falta justamente tener esta parte ética también del cuidado, de la conservación, no solamente para estar haciendo una actividad económica, sino que de verdad exista una cultura de la conservación del medio ambiente. ¿Alguien más quiere opinar o hacer algún comentario? Adelante, Katia. A mí me quedó un poquito de duda en la parte de los servicios de los servicios ecosistemáticos culturales. Ahí es, por ejemplo, el valor que uno le da a las cosas. O sea, para mí, bueno, en general, ¿no? La población, para nosotros es muy importante ponerles una ofrenda a los muertos. Entonces, es por eso, nosotros mismos le damos un valor a algo y de ahí se forma la cultura. Sí, O claro, pero todo, o sea, todo esto además no es algo, los cambios culturales son cambios culturales que son muy lentos, ¿no? Porque son de estructura, o sea, constituyen a la civilización, a la forma en cómo se fue gestando sus relaciones, etcétera, etcétera. Y entonces no son fáciles, o sea, no surgen de manera tan fácil. De ahí que nuestras tradiciones, pues, no se hayan perdido, que hay tradiciones que se están conservando por muchísimos años. O sea, hay tradiciones que se han perdido, hay dialectos, hay lenguas que se pierden, pero aquellas que se siguen conservando, porque en realidad no solamente es en una índole o sea, de verdad es una cuestión de creencia, constituye la creencia de las personas. Em, Tal vez ahorita se empieza a globalizar un poco y hay personas que la adquieren, eh, pero de verdad hay comunidades donde este tipo de tradiciones son parte de su cosmovisión, son parte de su creencia, son parte de su fe. Em, en los pueblos, por ejemplo, a mí me ha tocado ver cómo son bien diferentes los velorios a cómo son los velorios aquí en la ciudad, ¿no? Exacto, lo que se va transmitiendo, Ailén, justamente de generación en generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Navidad es algo que técnicamente no existe. Eso fue algo que inventó Coca-Cola. O sea, Santa Claus es un personaje que Coca-Cola inventó. Se empieza a dar una mezcla con ciertas celebraciones judeocristianas y de repente, ¡pum!, ya aparece todo este escenario de una persona regordeta, con barba, bonachona, que vive en el Polo Norte, pero toda esa historia la creó Coca-Cola. Y vean ahorita ya el arraigo que tiene sobre todo pues justamente en Estados Unidos, ¿no? Pero cómo eso se ha transmitido hacia otros continentes, cómo ha llegado hasta nosotros también. Entonces son cosas así como bien curiosas de cómo van surgiendo.
Esa no tiene nada que ver con la naturaleza, pero esta parte de creencias como era el ofrecimiento de Tlaloc con la temporada de lluvias, la llegada de la primavera, los equinoccios, los solsticios, todos estos fenómenos naturales que ocurrían en el entorno, pues se acuñaban, se adquirían, se les hacía rituales, deidades, etcétera, etcétera, para estar ejerciendo actividades principalmente pues de agricultura. ¿Qué pusieron en el chat? Se puede decir que Navidad es un invento consumista, en realidad sí, pero pues que finalmente ya tiene una apropiación cultural, ¿no? ¿Alguien más? ¿Se despejó tu duda, Katia? Sí, es que era justo la duda que tenía, el cómo, bueno, lo que comentó lo del final, de lo de Tlaloc, de cómo adorábamos, bueno, no, adoraban nuestros, bueno, las personas pasadas a los dioses. Sí, está bien curioso. No sé si sepan que antes es este gran monolito de Tlaloc que está ahí en el Museo de Antropología e Historia, estaba en otra sección de Chapultepec. Y por ahí de los 80s lo movieron y lo pusieron donde ahorita está, que es ahí en el Museo de Antropología e Historia. Y fue algo bien curioso, fue una noticia, no recuerdo en qué mes lo hicieron, la verdad, voy a buscar la noticia y se las voy a compartir, pero cuando lo movieron, porque además es muy pesado, es gigante, es enorme, en cuanto lo empezaron a mover y llevaron todo el trayecto para dejarlo donde era, empezó a llover bastante fuerte. Es una anécdota bien, bien curiosa, ¿no? Y fue así como noticia de varios periódicos, de la noticia del día siguiente prácticamente, ¿no? De portada en periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, pues o sea, hay personas, nuestra música también habla mucho de eso, ¿no? Botellita de Jerez hace mucha referencia a ese tipo de tradiciones, por ejemplo, y es una expresión artística, musical, donde la letra tiene que ver con cuestiones culturales, pero que se han ido conformando a la luz, pues, de la naturaleza, del ambiente que nosotros tenemos, o cada sociedad va teniendo, dependiendo de su ubicación geográfica. Ok, me parece que ya no me va a dar tiempo de empezar a hablarles del escenario sociocultural, no hay tanto problema. Sí quiero empezar a mencionar un poquito de fenómenos, aunque sean estos 5 o 7 minutitos, para que no empezar a tener el abordaje de esta parte ya del escenario sociocultural. Con esto último de los servicios ecosistémicos, entonces, estamos cerrando el escenario natural de este modelo del desarrollo sostenible, ¿ok? Y entonces ahora vamos a pasar al escenario social, que pues en realidad también es mejor nombrarlo o hablar como escenario sociocultural. Recuerden que seguimos en esta parte de las definiciones y criterios de la sustentabilidad y ahora, una vez culminado los puntos del escenario natural, vamos a hablar del escenario sociocultural. En ese sentido, pues tenemos que recurrir justamente a la definición de sociedad, ¿no? Y nosotros vamos a definir a la sociedad u organización social como un conjunto de personas que interactúan entre sí, que en esa interacción están manteniendo relaciones sociales específicas con el fin de alcanzar determinados objetivos. Y entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a tener organizaciones sociales, incluso, pues desde nuestra familia, ¿no? En nuestra familia, lo que quiero mostrarles con estas figuras son diferentes ejemplos de organizaciones sociales y pues el principal tiene que ver desde nuestra familia. Nuestra familia es una organización social en donde hay elementos, hay personas que cumplen una función, están los padres, que los dos pueden estar siendo proveedores, están los hijos que están teniendo la función de ser estudiantes, de también tal vez apoyar para proveer los recursos económicos en esa organización social. Y pues la familia prácticamente es la base fundamental de cualquier sociedad, ¿no? A lo largo de la historia, además, han existido diversas formas de organización familiar. eh, Actualmente sabemos pues que predomina el patriarcado, pero pues hay
pequeñas culturas donde también existe un matriarcado, ¿no? En realidad aquí sí quiero hacer un acotamiento bien importante. Yo creo que a mí personalmente me ha pasado que de repente escuchaba a mi papá decir, no, o sea, yo vengo de una familia pues, de matriarcas, ¿no? Porque quienes llevaban ahí todo, quienes daban las órdenes, las que eran las dueñas de la tierra, bla, pues era mi bisabuela, que a su vez se lo dio a mi abuela y mi abuela a mi madre, entonces, pues yo provengo de un matriarcado. Y la verdad es que cuando hacemos referencia a estas dos palabras, tanto matriarcado como patriarcado, es hablar de un constructo social, pero no solamente a nivel de la familia. Es un constructo social en donde también hay una índole de religión, en donde las deidades también son mujeres y en donde además también en el esquema político, las líderes o los puestos, cargos políticos son por las mujeres. En ese sentido les decía que hay muy pocas sociedades y culturas que lo han logrado. Las amazonas, por ejemplo, serían un ejemplo de eso, ¿no? De un matriarcado. Incluso también hay una comunidad en una isla cerca de Brasil, no sé si pertenece a Brasil, pero sé que está cerca de Brasil, donde no se está permitido, por ejemplo, el acceso a hombres. E incluso si las mujeres al momento de reproducirse tienen hombres, hijos varones, lo que hacen es que los sacan de esa isla y lo que se sigue manteniendo ahí es una estructura totalmente política, es decir, gobernada por mujeres, hecha por mujeres y con una cosmovisión de mujeres. Eso es propiamente un matriarcado. Cuando pasan estas cosas como lo que mi papá me decía de, no, mi bisabuela, mi abuela, eso en realidad se le conoce con otro nombre que es matrilinaje, no matriarcado. Un matriarcado, les cuento, implica forzosamente que también en la política sea gobernanza de mujeres y que además en las cuestiones religiosas también sea una gobernanza de mujeres. La sociedad actual en realidad sí vivimos en un patriarcado. Los grandes líderes políticos, los grandes puestos, cargos políticos, generalmente están a cargo de hombres y pues en las religiones, sobre todo pues católica, cristiana, el, el Dios es un Dios que es un hombre, ¿no? Entonces, en realidad es correcto decir que somos una sociedad más bien permeada bajo el esquema del patriarcado y con estos ejemplos de, bueno, sí, mi abuela es la que manda ahí, mi abuela es la que tenía, organizaba el dinero, la que trabaja, la que mantuvo, bla, 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 y a su vez, pues mi mamá también, eso más bien el término correcto y adecuado es nombrarlo como matrilinaje. Y entonces, bueno, esta es una organización social ya, la familia, en donde pues hay una integración, hay una relación, hay funciones específicas para cada uno de las personas, pero pues que estos también a su vez, cada vez que van haciéndose más grandes, pues podemos empezar a constituirnos en tribus, ¿no? Por ejemplo, como las sociedades de la comunidad primitiva, pues era una organización social también en donde se estaba dando como por pequeños tribus. Eh, Voy a quedarme aquí hasta esta diapositiva y con esta imagen, porque ya son las 6, pero estamos adentrándonos justamente al concepto de sociedad. Voy a ver si les puedo pasar el capítulo de un libro que ahorita ha sido súper vendido. Es un antropólogo israelí, me parece que él es israelí. No sé si alguien ya lo ha leído, si ha tenido la oportunidad de leerlo. Es muy bueno, habla muy bueno sobre cómo se da el origen de las sociedades. Yuval Noah, y el libro se llama De animales a dioses. ¿Alguien lo ha leído? ¿Ha tenido la oportunidad de leerlo? Ese silencio, No. ¿no? Ok. Voy a ver si puedo fotocopiar, escanear un capítulo pequeñito justamente de esto de la historia de la sociedad para que nos esté sirviendo de apoyo para esta introducción de la parte de la esfera social y cultural del desarrollo sustentable, bueno, sostenible, ¿ok? Y entonces nos veríamos el próximo lunes para entrar de lleno con la parte del escenario sociocultural. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Por favor, no olviden calificar a sus compañeros que nos expusieron con la encuesta
Y si no hay ninguna duda, pregunta o comentario, nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestra. Que tenga buena tarde. Igualmente, Aileen, gracias a ti. Gracias, profesora. Bye, que estés muy bien. Bonita Gracias, semana. maestra. Hasta luego. Hasta luego, Igualmente, maestra. hasta luego. Gracias, hasta Bye, luego. Luis. Hasta luego, profesora. Chao, Katia. Gracias, profe. Buen día. A usted, bye.